Bienvenidos al curso virtual de griego antiguo de la cátedra del Dr. Daniel Torres. Mi nombre es Gastón Prada y hoy vamos a estar haciendo un análisis de las oraciones de Teognis, a saber las 149, 533 y 1003 que ustedes pueden encontrar en las páginas 140 y 141 del método filológico didáctico para el estudio griego clásico del Dr. Daniel Torres. Bien, vamos a ir a la primera oración. Hrematam daimon kai pankako y andrididosin kirnaretes doligoi sandras simor hepetai. Bien, lo primero que tenemos que hacer, ustedes saben, es buscar el verbo o los verbos, ¿sí? Tenemos didosin y tenemos hepetai. Y como verán, esto está coordinado por un men y un de, ¿sí? Recuerden esos coordinantes correlativos por un lado, por el otro. Entonces lo primero que tenemos que hacer es armar todo a partir de este segundo coordinante, que es el que va a estar en rigor coordinando tanto didosin como hepetai. Entonces lo vamos a hacer depender de la raíz. Le vamos a poner cord, ¿sí? Y a su vez, a partir de este cord, vamos a hacer depender el men también. Ponemos coordinante. Y ahora sí, vamos a tomar a didosin, que como les decía es un presente temático del verbo didomi, que significa dar, conceder, ¿sí? Eh, Vamos a poner pred. Y entonces vamos a buscar un nominativo para este verbo en tercera persona del singular, ¿sí? De la voz activa, este presente atemático. Tenemos daimon, ¿sí? Va a ser entonces el sujeto. Eh, y obviamente el verbo es transitivo, entonces necesitamos de algún acusativo que nos pueda hacer de objeto directo y encontramos ahí grémata, ¿sí? De togrema, grématos, ¿sí? Que significa riqueza, en este caso en acusativo plural neutro, que va a ser entonces ahí no sé qué toqué bien, el objeto del verbo, ¿sí? Y como el verbo significa dar algo a alguien, necesitamos también de ese objeto indirecto, entonces un dativo, acá lo encontramos, pancaco y andrí, ¿sí? Que va entonces también a depender de, de didosin como un objeto y a su vez va a tener a su atributo, ¿sí? Eh, Pancaco, ¿sí? También tenemos ahí un kai, que muchas veces ustedes lo ven como un coordinante fuerte. En este caso va a tener un valor adverbial. Uno podría decir también, que lo vamos a hacer depender de el de. Bien, hasta ahí entonces tendríamos, ¿sí? Por un lado, eh, una divinidad concede riquezas también al hombre completamente malvado, ¿sí? Fíjense, el pancacos, ¿sí? Páncacos es en nominativo singular. Eh, Ahí lo tenemos en dativo, ¿sí? Y ahora seguimos. Fíjense que tenemos el kirne, está leída una epsilon, ¿sí? Del vocativo, entonces le vamos a dar un valor de coordinante exponencial, ¿sí? El vocativo, sirno. Y ahora sí vamos a la segunda parte de la oración, ¿sí? Donde tenemos el verbo principal hepetai, que significa acompañar, seguir, corresponderse, uno diría. También le vamos a poner pred. Ah, y esto le faltaba predco, ¿sí? Porque tan coordinados. Esto le falta co. Está. Eh, Bien, entonces buscamos también, bueno, fíjense, tercera persona del singular de la voz media, ¿sí? Eh, del verbo hepomai, eh, que acá lo tenemos, el nominativo,
¿sí? Falta una alfa, está la idea de una alfa, ¿sí? Nominativo femenino singular, que va a ser el sujeto, ¿sí? Y fíjense que también tienen ahí su complemento especificativo, ¿sí? Aretés, de arete, excelencia. Moira, en su sentido más puro, más literal, significa parte, significa porción, ¿sí? Pero ustedes también lo pueden encontrar como el destino, ¿sí? Y incluso personificada, ¿sí? Como la Moira, ¿sí? O como el destino con mayúscula. En este caso, creo que va a funcionar traducirlo simplemente como parte o porción, ¿sí? Eh, bueno, este verbo también va a tener, digamos, este régimen en dativo, ¿sí? Fíjense, oligois andrasi, ¿sí? Estos pocos de oligos, on, ¿sí? Adjetivo, y varones, ¿no? Em, entonces va a ser el objeto indirecto de hepetai y oligois va a ser el correspondiente atributo. Bien, y entonces ahí nos queda. Por un lado, también una divinidad concede riquezas al hombre completamente malvado, completamente malo, Cirno. Y por otro, eh, una porción de la excelencia se concede a los o a unos pocos hombres. Bien, ahora lo vamos a decir un poquito más rápido para que parezca castellano, ¿no? Entonces, por un lado, también la divinidad eh, le concede riquezas al hombre completamente malvado, Cirno, y por otro, una parte de la excelencia le corresponde a pocos hombres. Bien, vamos a ir a la segunda oración. Jairo deupinon kai hipau leteros acuon, Jairo deuftogon gersi liren ogeon. ¿Sí? Bien, buscamos los verbos, ¿sí? Tenemos el mismo en las dos partes de la oración, ¿sí? Tenemos Jairo y Jairo, fíjense Jairo Deu, esta estructura paralela buscando también alguna aliteración, ¿sí? Algún efecto sonoro en esta poesía que es sobre todo música, pero lo que nos compete a nosotros en este momento es la sintaxis, así que vamos a ir a ella. Entonces ponemos este coordinante, ¿sí? Dependiendo de la raíz. Y lo mismo con el otro coordinante, ¿sí? Bien, entonces vamos a hacer depender tanto este primer gyro como el segundo de este segundo coordinante, porque es en rigor el que va a estar coordinando este nivel sintáctico. Pred, ¿sí? Y Jairo significa, esta primera persona del singular, del presente, significa gozar, disfrutar, alegrarse, y se construye en muchos casos con un participio, ¿sí? Es como disfrutar de hacer algo, gozar haciendo algo. Entonces buscamos algún participio, y acá tenemos pinon y acubon, ¿sí? Dos participios presentes. En este caso de pino significa beber, y en este caso, ¿sí? Acubo de escuchar, que se puede construir con un objeto en acusativo, pero es muy frecuente su construcción con un complemento en genitivo, ¿sí? Sobre todo para marcar la procedencia de donde proviene el sonido, ¿sí? Eh, que a su vez van a estar coordinados por este kai, ¿sí? Entonces vamos a hacer depender a kai del verbo principal, ¿sí? Coordinante, y a partir de él los dos participios que le vamos a dar el valor de objeto, porque va a ser el complemento, ¿sí? De este verbo jairo. Ambos, como les decía,
con el valor de objeto. Y fíjense que tenemos este prefijo eu, ¿sí? Que es de buen modo, bien, que va a estar, digamos, modificando a Pinon. Entonces va a tener un valor adverbial sobre Pinon, ¿sí? Y a su vez, fíjense que tenemos el complemento, ¿sí? De este participio en genitivo, ¿sí? Es escuchar el aulós, la flauta, ¿sí? Este instrumento antiguo, este doble instrumento, que bueno, no tengo dos lápices, pero sería una cosa así. Después lo pueden buscar por internet mejor. Le vamos a dar el valor de objeto de este participio, ¿sí? Y fíjense que tienen la preposición hypo, ¿sí? Que no va a estar, no se confundan con que esté, digamos, en una construcción de genitivo, sino que va a estar en mesis, es decir, como separado del participio, ¿sí? Es hypakuon, si uno quiere. Entonces le vamos a dar el valor, ¿sí? Adverbial, porque le va a dar un matiz, ¿sí? Sería escuchar por lo bajo, si uno quiere, bueno, hay muchos matices, también depende del contexto, pero vamos a darle ese de escuchar por lo bajo, adverbio. Bien, hasta ahí entonces tendríamos algo así como me alegro eh, bebiendo bien o bebiendo de buen modo y escuchando por lo bajo el aulós, ¿sí? Auleter, auleteros, ¿sí? Es la palabrita. Bien, vamos a la segunda parte. Nuevamente tenemos Jairo, ¿sí? Vamos a hacer depender de... Ah, esto obviamente es predco, ¿sí? Pues están coordinados, ¿sí? Bien, obviamente también el sujeto es desinencial, sigue siendo el mismo, en la primera persona del singular. Y también, acá tenemos, fíjense, una construcción con el participio. Tenemos ogeon, ¿sí? Del verbo ogeo, que significa transportar, cargar, soportar, portar, si uno quiere. Que va a ser también este complemento del verbo, ¿sí? Que se puede construir con un participio, ¿sí? Y a su vez va a tener su correspondiente objeto directo, ¿sí? La lira, ¿sí? Liren. Va a ser transportar, o soportar, o llevar, o cargar la lira. Vamos al objeto directo de este participio. Y es una lira, fíjense también el prefijo eu, ¿sí? Y togon, sonido, de buen sonar, bien sonante, si uno quiere, que va a depender de el objeto, ¿sí? Y por último, tenemos este jersey, ¿sí? Este hair, que significa mano, en este caso dativo plural, que va a ser, digamos, un dativo instrumental, un circunstancial instrumento, que va a depender, obviamente, también de este participio, ¿sí? Que es transportar con las manos, cargar con las manos, ¿sí? Ahí está, con su valor adverbial. Creo que ahí está todo. Entonces sería eh, me disfruto bebiendo bien y escuchando por lo bajo el aulós. Y disfruto transportando la lira bien sonante con las manos. Bien. Bueno, vamos a ir a la tercera y última oración, que en este caso está dividida en dos partes, ¿sí? Por un tema del programa. Tenemos Eadrete, Todaethlon, Enanthropoisin, Ariston, Caliston, Teferen, Ginetai, Andri, Sofoi. ¿Sí? Bueno, nuevamente vamos a buscar el verbo, ¿sí? Tenemos que es este verbo Ginetai, tercera persona del
singular, este verbo de ponente, gignomai, que significa venir a ser, resultar, si uno quiere. Bueno, vamos a buscarle entonces un sujeto, buscamos nominativos, y acá encontramos, sí, arete, sí, con su correspondiente modificador, su atributo, este pronombre demostrativo, ¿sí? Fíjense el G y el D, ¿sí? Esas terminaciones en D típicas de los pronombres demostrativos, ¿sí? Como esta. Entonces va a depender del verbo minetai como sujeto, y les decía entonces que Gede va a ser este pronombre demostrativo que va a ser de atributo dentro del sujeto, ¿sí? Que a su vez va a tener una posición. Fíjense, también tenemos acá cerquita tod, ¿sí? Con una epsilon elidida, al igual que aquí, ¿sí? Otra vez el pronombre demostrativo, en este caso en neutro singular, ¿sí? Tode aethlon, ¿sí? Este galardón, este premio, si uno quiere, que va a ser, como les decía, la aposición, ¿sí? De arete, con su correspondiente, bueno, atributo, ya que es pronombre demostrativo. Bien, luego tenemos un pu, uno puede identificar fácilmente, ¿sí? Recuerden que siempre tienen que hacerlo, lo puse mal, tienen que hacer depender el pu de la preposición, obviamente del verbo, pero a partir de la preposición, que le vamos a poner aux p, ¿sí? Y a partir de esta preposición, si ponemos el núcleo del término, como adverbio, ¿sí? En este caso, que es un pu, y ahí queda armado dependiendo del verbo y de la preposición. Bien, fíjense también que tenemos acá los predicativos, ¿sí? Subjetivos de este sujeto. Fíjense en neutro singular, tanto Ariston como Caliston, ¿sí? Que son superlativos, ¿sí? Lo más bello y lo mejor, que van a estar coordinados por este T. Entonces, a partir de este T, vamos a armar estos dos predicativos. No va, perdón, este va dependiendo de este T, pero tiene el valor, no sé qué estoy tocando mal. Vamos de vuelta. Ahora sí, que no va con pred, sino que va con esta es la nomenclatura para predicativo subjetivo. Y lo mismo para Caliston. Bien, luego tenemos un infinitivo final, fíjense, ferein, ¿sí? Llevar, transportar, poseer, no diría por extensión, pero más que nada, sí, tener está bien. Entonces le vamos a dar el valor adverbial de dependiendo del verbo principal. Y por último, un dativo de interés, fíjense, Andri Sofoi, ¿sí? Donde el núcleo va a ser Andri, obviamente de Aner Andros, va a depender también del verbo, con su correspondiente atributo. Fíjense también ahí la iota que todavía no está suscripta, ¿sí? Como si lo van a ver en ático. Ahí está. Entonces esta primera parte de la oración nos queda esta excelencia, Gedarete, este galardón entre los hombres, resulta lo más bello y lo mejor, le resulta a un hombre, uno diría, le resulta a un hombre lo más bello y lo mejor para tener. ¿Sí? Otra vez. Entonces, esta excelencia, este premio entre los hombres, le resulta a un hombre sabio lo más bello y lo mejor para tener. Bien, vamos a ir a la segunda parte de esta oración, ¿sí? Xinon den esthlon tutto polei
tepanti demoi hostis aner diabás en promahoisimenei, ¿sí? Promahoisimenei. Ahora, nuevamente buscamos los verbos, ¿sí? En esta primera parte, como pueden ver, no encontramos ninguno, entonces vamos a buscar nominativos, a ver si se trata de una construcción nominal, donde tenemos tuto, bueno, el coordinante de también dependiendo directamente de la raíz, sinos on, que va a ser el predicativo de tuto, para eso entonces tenemos que hacerlo depender de la raíz, ¿sí? Con el valor de ATB, y va a tener su correspondiente atributo, ¿sí? El bien común, entonces. Y a su vez, como pueden ver, tenemos todos dativos, ¿sí? Polei, fíjense, la iota tampoco está suscripta, ¿sí? A la eta. Ciudad, pueblo, lo mismo, la iota no está suscripta a la omega. Y el adjetivo de paz, pasapan, pantí, ¿sí? En dativo también singular, ¿sí? De que va a estar modificando a demoy, que significa pueblo. Entonces, por un lado, bueno, eso no va. Vamos a hacer, fíjense que está coordinado, entonces vamos a hacer depender directamente de la raíz, ¿sí? Vamos a poner coordinante. Y a su vez, bueno, tenemos que hacer, digamos, depender el otro coordinante de este mismo coordinante. Ya no sé ni cuál toqué, ahí está. Pero a partir de este vamos a construir, digamos, este dativo de interés, que va a estar coordinado. Entonces le vamos a poner a co, ¿sí? Y lo mismo con demoy, dependiendo de este coordinante, que, como les decía, va a tener a su atributo anti, ¿sí? Todo el pueblo. Y ahí tenemos entonces armada la primera parte, ¿sí? Esto, ¿sí? Es el bien común para la ciudad y para todo el pueblo, ¿sí? Bueno, ahora vamos a la segunda parte de esta oración, ¿sí? Buscamos el verbo y tenemos menei, ¿sí? Pero fíjense que tenemos al principio este relativo indefinido, hostis, cualquiera que si pueden advertir ahí está conformado por dos partes, fíjense el host del pronombre relativo que ustedes ya están viendo con mucha frecuencia, y el tis, este pronombre indefinido, ¿sí? Alguien. Entonces, en esta conjunción, en esta construcción, es cualquiera que, en nominativo, ¿no? Como ven ahí con la desinencia tis y también la de host, ¿no? Que a su vez también, digamos, está modificando de alguna manera a este aner, ¿sí? A este nominativo singular, que va a ser el sujeto de este menei. ¿Por qué todavía no lo hago depender del verbo y estoy haciendo todo este preámbulo? Bueno, porque en realidad toda esta construcción, ¿sí? Toda esta segunda parte de la oración va a ser una aposición de este tuto. Entonces sería algo así como, es el bien común para la ciudad y para todo el pueblo esto. Bueno, ¿qué cosa? Digamos, un hombre que, y ahora sí, permanece, ¿sí? Del verbo meno, permanecer, menei, fíjense la tercera persona del singular, de la voz activa, presente, ¿sí? Y acá tenemos este participio de diabaino, que significa caminar, significa pararse, significa estar firme, que va a ser, digamos, un predicativo. Y acá tenemos, como pueden ver, claramente un pu. El tema es de dónde hacemos depender todo esto, no de la raíz, sino que lo vamos a hacer, al ser una posición del sujeto, lo vamos a hacer depender precisamente
de esto, del sujeto. Entonces, vamos a hacer depender este mene del tuto, ¿sí? Como una aposición, ¿sí? Y obviamente aner va a ser el sujeto. Junto con hostis. Y por último tenemos, en primer lugar, el pu, que lo vamos a hacer depender, ustedes recuerdan siempre primero a partir de la preposición, así como auxp, y el adverbio, o sea, el pu, adentro. Y tenemos, por último, les decía, este predicativo, subjetivo, de aner, que lo vamos a hacer depender del verbo como un at. Bien. Y ahí entonces nos va a quedar, es el bien común para la ciudad y para todo el pueblo esto. Un hombre que, o cualquier hombre que, permanece eh, estando parado, diría uno, o firme, entre los primeros combatientes, ¿sí? Fíjense, promajois, ¿sí? De promajois, perdón, de promajoi, ¿sí? Son los, fíjense la preposición pro, ¿sí? De estar ahí al frente de los que luchan, ¿no? En la batalla, de las primeras líneas, digamos. Entonces, otra vez, insisto, el bien común es para el pueblo, para todo el pueblo y la ciudad esto. eh, un hombre que permanece firme entre los primeros combatientes. Bien, esto ha sido todo. Hemos analizado 3 oraciones del corpus Teocnidio en el marco del curso virtual de griego antiguo de la cátedra del doctor Daniel Torres. Mi nombre es Gastón Prada y espero verlos en otro video.